Invito a las muchachas de 12 a 24 años a que se consagren a Dios. Estoy hablando muy en especial a sus sacerdotes de ustedes, que provienen de este pueblo, de estas familias, son sus hijos, son sus primicias, son lo que ustedes le ofrecen a Dios. Carne de su carne, sangre de su sangre, apellido de sus apellidos. Vemos una crisis terrible en los sacerdotes, desanimados, desalentados, sin entusiasmo, sin dinamismo, tristes, se esconden, no se visten como sacerdotes, ¿o sí? No van a encontrar ningún sacerdote vestido de sacerdote en la calle. Con palabras del antiguo arzobispo de Tijuana, Monseñor Emilio Berlibe Launzarán, pseudo laicos, o sea, laicos falsos, se esconden. Me viene a la mente un canto de Cricri, José Gabilondo Soler, la muñeca fea. Escondida por los rincones, platicando con los ratones, estaba la pobre muñeca fea. Así el sacerdote se siente avergonzado de ser sacerdote, no se pone la sotana, no se quiere distinguir, no se quiere diferenciar. Esa igualdad la acaban de proclamar con gritos, ¡viva la igualdad! Se la aplica a él en un sentido totalmente equivocado, porque el sacerdote está tomado de entre los hombres, constituido en favor de los hombres, en aquellas cosas que pertenecen a Dios. Es otro Cristo, es el mismo Cristo. Sin el sacerdote no viene Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad a este mundo. ¿Oyeron? Sin el sacerdote no hay el sacramento de la remisión de los pecados, del perdón de las culpas, el sacramento de la penitencia, de la confesión. Sacerdote, eres necesario. Te necesita Dios y te necesitamos nosotros. Eso es lo primero que levanta el corazón de una persona apachurrada, atribulada, entristecida. Eres necesario, te ocupamos, te necesitamos, sacerdote. Sin ti nos falta Dios. Es lo primero. Soy necesario. Soy indispensable. En el plan de Dios me puso como intermediario entre Él y el pueblo. Es lo primero que debe sentir un sacerdote. Soy necesario. ¿Cuál debe ser la oración del sacerdote, mis queridos hermanos? Señor, ayúdame, porque sin mí no haces nada. Reflexionen ustedes, Si no estuviera yo aquí, ¿estarían aquí ustedes ahorita? No. Si yo no hubiera existido como sacerdote, ¿estaría esta iglesia? No. ¿Existirían estas monjitas? No. El sacerdote es necesario. Qué dicha tan grande para el sacerdote sentirse necesario. Entonces, vamos analizando una palabra clave desde el punto de vista psicológico en la personalidad del sacerdote. Entusiasmo. ¿Qué significa? A ver, en griego, ¿qué significa en? Dentro, ¿verdad? Theos, ¿qué significa? Dios. Dios dentro. Entusiasta.
Es una persona que trae a Dios metido dentro de ella. Y el sacerdote es el hombre de Dios por excelencia. Tiene a Dios dentro. Puede no tenerlo, del punto de vista de la gracia. Un sacerdote en pecado mortal tiene a Dios dentro, no. Pero por fuera, Dios, que es todopoderoso, se vale de Él para ayudar a otros. Pregunta: un sacerdote que celebra la misa y él está en pecado mortal, ¿la misa es válida, sí o no? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Claro que es válida! Él comete sacrilegio, comete otro pecado más grave, pero la misa es válida. ¿La comunión es válida? Sí. Un sacerdote que está en pecado mortal y confiesa a los pecadores, ¿se les perdonan los pecados, sí o no? ¡Sí! El sacerdote comete pecado gravísimo, pero le perdona los pecados. Dios hizo la iglesia blindada a prueba de sacerdotes malos. Sí, la iglesia es divina, pero mis hermanos, lo correcto no es eso, ¿verdad que no? Lo correcto, ¿cuál es? Que el sacerdote sea santo, que esté lleno de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy del punto de vista psicológico. Tener a Dios dentro, en griego se dice entusiasmo. Sacerdote alegre, no de ojo alegre, no. Alegre, contento, feliz. Sacerdote realizado, sacerdote plenamente realizado, que está en su lugar. Yo debo sentirme que desde toda la eternidad, Dios pensó en mí como su ayudante, su ministro, su representante, y que yo estoy cumpliendo esa misión que Dios me impuso, esa tarea que me asignó. Soy de Él, soy para Él, vengo de Él. Entonces, debo ser feliz de verdad. Un sacerdote amargado. Ay. Miren, en el seminario yo fui muy feliz. Y cuando una persona es feliz, ¿saben qué hace? ¡Canta! Mi mamá era feliz. Yo me acuerdo de bebito, de niño casi. A veces que estaba planchando, mi mamá cantaba. Mi mamá cantaba. ¿Por qué? Estaba feliz. ¿De qué? De mi papá y de nosotros, sus hijos. De su tarea en la vida. ¿Sufrió mucho? Pues sí, como todas, hombre. Pues ¿quién no sufre? Levante la mano la que nunca ha sufrido nada. Para darle una buena, comience a sufrir. ¿Qué pasa? Cuando uno es feliz, hace bromas, hace chistes. Sí. En el seminario yo era feliz con mis compañeros, hombre. Tenía 12 años, 13 años, 14, 15, 16. Ya a los 17 me fui a Roma, ya era todo más seriecito, ¿verdad? Y éramos de muchos países y no se podía echar relajo como aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana, me acuerdo cuando estudiamos historia sagrada, las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. A ver, monjitas, ¿cuáles eran algunos? Díganme. Rubén. Entonces comenzamos a ponerles tribus
a los compañeros. Había uno muy interesado en el dinero, siempre. Nos andaba pidiendo prestado a todos. Teníamos una tiendita y ahí comprábamos dulces y pan dulce, etcétera, todo, ¿no? Y él siempre andaba pidiendo, oye, préstame 2 pennies, préstame un quinto, ¿verdad? Un nicle, le decían entonces, no, préstame un nicle, ¿no? Ay, jole, ¿no? A ese le pusimos, era de la tribu de Isaacar, porque sacaba, Isaacar. Y a otros así, ¿verdad? Había también los pueblos paganos que Dios destruyó. En el libro de Josué se habla de los fereceos, de los de los jebuseos, de los amorritas, de los filisteos, de los moabitas, etcétera, ¿no? Y había un muchacho de Mexicali que tenía la trompa, pero bien parada, y le decíamos, muchos, apodos, ¿no? El vampiro, porque, el chupiro, y le pusimos que era de la tribu de los geteos, es de los geteos, bueno. Cuando es uno feliz, mis hermanos, sí, a veces se divierte a costa de otros, pero sin exagerar. Nadie se ofendía, así feo, no. A un gordo, pues, ¿cómo le pondríamos? Había uno gordito, ahora es un industrial aquí en Tijuana, muy famoso, ¿verdad? Pero teníamos 12 años, y la primera vez que fuimos a la playa en Ensenada, pues se le vieron las lonjas, ¿no? Gordo, se le caían las lonjas, pura gelatina, Y entonces la bola de salvajes a pellizcarle, pobrecito. Yo me ponía a defenderlo, déjelo, póngase conmigo, y todo esto, ¿no? Y pues él era muy inocente, ¿no? Buen muchacho, pero de ahí no pasaba, ¿no? Y le pusieron pues la llanta, le pusieron... Todavía no existía Michelin, pero después existió, ¿verdad? De todas maneras, vino el señor obispo y en una fiesta, él dijo, yo quiero decir una poesía al señor obispo. La inventó él, ¿no? Mirando el cielo estreñado, allá en Ensenada pues había poca luz, era un pueblito. Se veían todas las estrellas en la noche, ¿no? Me contemplo y digo yo, delante de Dios, somos una migajita, y todos le pusimos el migajón, y se le quedó el migajón. Pero gozamos el seminario, mis hermanos. Era mucho estudio, levantada a las 5:30 de la mañana. Teníamos una disciplina militar, pero felices, porque cumplíamos nuestro deber. El sacerdote el día de hoy necesita ser feliz, un hombre de Dios, porque si no va a buscar la cerveza, va a buscar la tequila, el whisky, el brandy, va a buscar la televisión horas y horas. No, el sacerdote tiene que tener a Dios en su corazón. Y eso se hace buscando la iglesia, estando en la capilla, pasándose horas y horas en el templo de Dios, ante el altar de Dios, delante del tabernáculo, del sagrario, del santísimo sacramento del altar. Ahí está la fuente de la alegría, del entusiasmo, para todos, pero en especial para nuestros sacerdotes. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, en este momento en que la iglesia está desapareciendo, en que cada día vemos más herejías. Ayer me llegó un mensaje de mis amigotes, tengo amigotes, que me mandan muchos mensajes de noticias. Nada personal.
Ayer, la Conferencia Episcopal de Bélgica. Bélgica es un país, está en África del Sur. ¿Verdad? Está en Europa. Es de los Países Bajos. Fue católica. Ya no es católica. Los obispos, todos los obispos de Bélgica, aprobaron un rito, bendición para las parejas del mismo sexo. No es matrimonio, pero aprobaron que al altar vengan 2 hombres o 2 mujeres y el sacerdote los bendiga. Eso está mal hecho, mis hermanos. Eso es un sacrilegio. Y los sacerdotes, callados, desanimados, ninguno protesta, ninguno reclama, ninguno se opone, ninguno desenmascara todos estos pecados gravísimos de los malos pastores. Entonces, es el momento de pedir por los sacerdotes, y ahí van incluidos el Papa, los cardenales, los arzobispos y obispos. ¿Son sacerdotes, sí o no? Sí. Vamos a pedir que el sacerdote tenga a Dios dentro de sí, y lo va a tener si se transforma él personalmente en un sagrario. Miren, el tabernáculo, el sagrario, es una caja de acero, de hierro, fuerte, Ahí, está dura. Es una caja fuerte. Ahí está nuestro Señor. Está un poquito más grande que mi tórax, pero mi tórax debe de convertirse en un sagrario. Como la Virgen Santísima, su útero, su vientre, fue el primer sagrario, el primer tabernáculo que hubo. Ahí estuvo el Hijo de Dios. Sacerdote, su corazón, su pecho, que decimos es la sede de los afectos, debe contener a Dios por la atención amorosa. Porque día y noche el sacerdote debe vivir en plegaria, oración, en súplica, en intercesión, en mediación entre Dios y los hombres. Debe ser un hombre de oración, de recogimiento, alejado del mundo. Sí, estamos en el mundo, dice Jesucristo, pero no somos del mundo, no. Es de Dios. Es hombre de Dios, es persona sagrada, persona consagrada. Y hay una diferencia enorme entre un diácono casado que tiene su esposa y sus hijos. Diferencia enorme con el sacerdote que renunció a todo eso, porque se dedica única y exclusivamente, totalmente, para siempre a Dios. Es de Dios. De los diáconos ya les he dicho muchas veces que si eres diácono ya no debes tener relaciones sexuales con tu esposa. Todos quieren ser diáconos casados, ¿verdad que sí? Levante la mano. Ya no puedes tener relaciones con tu esposa, ya no. Nadie lo hace, pero hay una ley. Si el diácono casado queda viudo, ¿se puede volver a casar? Respóndanme ustedes. No puede volverse a casar, porque le debe pertenecer a Dios. No le pertenece, le pertenece a su vieja. Ah, sí. Ella es doña
su dueña. Vente para acá, chamaquito. Por eso la iglesia los quitó. A lo largo de los siglos la iglesia dijo que se acaben los diáconos casados. Ahora el Papa Pablo VI los resucitó, pero no clarificó, no especificó. Y la verdad es la que les estoy diciendo. Esa es la tradición de la iglesia. Porque el que toca las cosas de Dios debe pertenecer a Dios. Ahí les va otra cosa chocante, horrorosa, como todo lo que dice Monseñor Puente. ¡Ah! Tápense las orejas. Esto lo han dicho algunas personas y a mí me lo dijo hace muchos años un señor que ya murió, viejecito, pero muy santo. Mire, padre, esas ministras extraordinarias de la Sagrada Comunión las instituyó otra vez Pablo VI para que llevaran la Sagrada Comunión a los hospitales, a los sanatorios, a las clínicas, a los domicilios particulares de los enfermos, no para que estén encaramadas allí en el altar. Dicen que mucha gente comulga ahora más que antes. Y puede ser cierto, ¿eh? Yo espero que aquí no sea eso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que no comulguen? Sí. El demonio quiere que comulguen todos en pecado mortal, para que se vayan al infierno. Se comen y beben su propia condenación al infierno. Son palabras de la Biblia. Nadie se confiesa y todos comulgan. Y en Estados Unidos, fila por fila, banca por banca, ahí están los sugieres, que ni saben lo que están haciendo, ¿eh? Levántese, pasen a comulgar. Levántese, pasen a comulgar. Esta fila, la que sigue, la que sigue, la que sigue. La Iglesia siempre ha dado libertad, independencia, autonomía. Nadie se mete en eso. En la Iglesia no es tradición que el sacerdote después de misa se vaya allá atrás a saludar a la gente que vino. Y casi siempre con una charolita por hacerles todavía otra exprimidita, a ver cuánto saca, ¿verdad? No, eso es protestante. La tradición católica es que el sacerdote después de la Santa Misa, ¿qué? Se meta a confesar, a quitar los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque al estar atrás estás controlando quién vino a misa y quién faltó. Señor Ramírez, no lo vi el domingo pasado. Doña Torcuata, ¿por qué no vino hace 8 días? Señor Tiburcio, no lo vimos aquí, lo extrañamos. No, la Iglesia no toma lista de asistencia. ¡No! Es tu amor a Dios que te debe traer al cumplimiento de los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Hacen muy mal esos sacerdotes católicos que están atrás, viendo quién vino y quién no vino. Y hacen muy mal esos sacerdotes católicos que están con la fotografía aquí, tac, tac, o tal vez ya tengan cámara para estar tomando quién vino y quién no vino. No, mis hermanos, no. Y lo mismo la comunión. Al decir, levántese esta primera fila, el que no puede comulgar porque está viviendo en pecado o porque cometió un pecado grave, se va a sentir feo que él se queda sentado y los demás se levantan a comulgar. ¿Sí o no? Y entonces viene el peligro que se levante a comulgar por vergüenza, por pena, por respeto humano. Y no lo entienden los norteamericanos. No les entra. Ya he dado el motivo, ¿verdad?
dispénseme los güeritos, pero... Y eso se contagia a los prietitos también, ¿eh? El sacerdote es consagrado a Dios. Sus manos tocan la Eucaristía. Por eso no deben comulgar todos. Una iglesia grande, pues entonces sí, el sacerdote dice, ayúdenme para dar la Sagrada Comunión. O peor tantito, se sienta bien a gusto, ahí, como dice el Evangelio, echado, ahí está, bien sentado. Y, perdonen la palabrota, el viejerío dando la comunión. ¿Qué me decía ese viejecito que ya murió? Padre, al ver esas uñas pintadas que me dan el cuerpo de Cristo en la mano, que no permiten que me ponga yo de rodillas contra toda la ley de la Iglesia, me pongo a pensar, ¡anoche! Es un pensamiento muy fuerte, tápense las orejas, los timoratos, tápense las orejas, esas manos que estuvieron acariciando anoche, El que no entienda, trate de no entender, pero el que entienda va a comprender lo que estoy diciendo, Lo de Dios a Dios, lo del mundo al mundo, lo del espíritu al espíritu, lo de la carne a la carne. Vamos, mis hermanos, reaccionemos. Sacerdote, entusiásmate, o sea, llénate de Dios para que reformes la Iglesia, para que no permitas que la Iglesia descienda cada día más abajo por culpa de los malos pastores. Tú sé un buen pastor. El obispo puede hacer cosas que el sacerdote no puede hacer. Yo no puedo ordenar sacerdote a nadie. Yo no puedo ordenar obispos a nadie. Pero en lo demás, voy a decir una frase muy fea, muy fea. ¿Qué tiene el obispo que no tenga el más humilde sacerdote? El obispo consagra la Eucaristía Santísima, también el más humilde sacerdote consagra la Eucaristía Santísima, ¿sí o no? El obispo perdona los pecados, también el sacerdote más humilde perdona los pecados. Con eso ya lo dije todo. ¡Ánimo, sacerdote! Llénate de Dios. Si tienes entusiasmo, vas a tener dinamita dentro de ti, dinamismo, fuerza, empuje, arrastre. Vas a ser, en el sentido bueno de la palabra, agresivo, como los virus agresivos, como los empresarios que triunfan en la vida. Hay que ser agresivo, ambicioso por las cosas de Dios y por la salvación de las almas. Pidan por los sacerdotes, recen por los sacerdotes, hagan ayuno por los sacerdotes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.